Vamos a hablar ahora de lo que tiene que ver con la fiebre amarilla, que en Argentina se registra 2 muertes, 2 casos fatales por fiebre amarilla. Se trata de 2 hombres mayores, uno de la provincia de Neuquén, otro de Lanús, que estuvieron en territorio brasileño, allí contrajeron, se infectaron y esto en definitiva le provocó la muerte. Sumado a este caso, otro joven que también había viajado, estuvo en Brasil en un crucero y aquí internado en Buenos Aires tuvieron que hacerle de urgencia un trasplante para poder salvar su vida. Para conocer la verdadera dimensión de la peligrosidad que representa esto, estamos allí con Yanina Álvarez, que está con un especialista para que nos hable de este caso. Yanina, buen día. Así es, con el médico infectólogo y pediatra, el doctor Eduardo López, porque ustedes bien saben que desde la aparición de la fiebre amarilla se llegó al trasplante de hígado en 6 pacientes. 5 de ellos fueron en Brasil, 1 en la Argentina, en el sanatorio Trinidad Mitre, donde allí también estaba Claudia Salto con el caso de este joven de 24 años. Le sumamos las muertes y también otro caso que llegó desde Brasil que afortunadamente se salvó y esto fue durante el verano. Claudio, hablamos mucho de la prevención de las vacunas para quienes viajan a Brasil, a las zonas que están afectadas por la fiebre amarilla, pero también es importante saber qué tiene que hacer Brasil para erradicar, y si existe posibilidad de esto, para erradicar la fiebre amarilla en el vecino país. ¿Esto es posible, doctor? ¿Hay una situación que preocupa? ¿Se va agravando o es la sensación que nos da por los casos que se van conociendo? No, en realidad la fiebre amarilla cuando se instala como cuadro clínico, aún en los mejores servicios, en las mejores manos, tiene una mortalidad del 30%, algunos autores hablan del 40%, y en área de menores recursos de terapia intensiva puede llegar al 50%. O sea, no es una enfermedad benigna, con lo cual hay un elemento clave que es de la prevención, que es la vacuna. Entonces, el consejo que se está recomendando de los Ministerios de Salud de Nación y de la Ciudad de Buenos Aires es todo individuo mayor de 9 meses hasta 60 años que viaje a Brasil 10 a 14 días antes de vacunarse por la vacuna de fiebre amarilla, que tiene una eficacia de más del 95%, algunos números de la Organización Mundial de Salud hablan del 99%, con lo cual es una excelente vacuna. El paciente que contrajo, todos los individuos que contrajeron fiebre amarilla, que son 7 en la Argentina, ninguno estaba vacunado. Y tenía indicación de vacuna 5. Inclusive el paciente que se trasplantó recientemente. Los 2 individuos que fallecieron son individuos que en general no se recomienda la vacuna de fiebre amarilla, salvo frente a situaciones inevitables y frente a grandes epidemias. ¿Por qué? Porque se ha visto que los mayores de 60 años y los menores de 6 meses, cuando uno le da la primera vez la vacuna, 1 cada 200.000 vacunas tienen enfermedades neurológicas importantes y 2 cada 100.000 primeras vacunas tienen enfermedad hepática importante. Por lo tanto, a esos individuos, especialmente los mayores de 70 años, no se recomienda vacunarlos. El mismo prospecto de la vacuna dice claramente: no recomendamos vacunar mayores de 60 años, salvo frente a situaciones inevitables y situaciones epidemiológicas graves. Entonces, por eso es que no se recomienda. Argentina ha dado más de 200.000 dosis, de 300. Yo creo que Argentina haber dado por lo menos 300, 400.000 dosis. Y realmente, la cantidad de individuos que se enfermaron cuando volvieron a Brasil son muy pocos, y además efectos adversos en la vacuna no hemos observado, salvo algunos cuadros de fiebre nada más. Por lo tanto, la recomendación de no vacunar por encima de 60 años, si uno hubiera vacunado a individuos mayores de 60 años, hubiéramos tenido efectos adversos de las vacunas. Por eso no se recomienda. Pero también debemos pensar que por ahí una recomendación para el individuo mayor de 60 años es, salvo que haya situaciones inevitables, postergar los viajes, especialmente a zonas de riesgo. ¿Cuáles son esas zonas, doctor? Las zonas de riesgo son todo el estado de San Pablo, todo el estado de Río de Janeiro, incluyendo la Isla Grande, todo el estado de Minas Gerais, todo el estado de Espíritu Santo y todo el estado de Bahía. Comento lo de la Isla Grande, que es una isla que está enfrente a Río de Janeiro, porque en una pequeña superficie evidentemente va a haber mucha cantidad de mosquitos hemagogos infestados con el virus, o sea que portan el virus. Y ahí bajan cruceros, entonces bajan 2.000 o 3.000 personas.
en una pequeña superficie, la posibilidad que la gente se contagie es muy alta, a diferencia de si un individuo está en una gran metrópoli como Río de Janeiro o San Pablo. 4 de los 7 casos vienen de la Isla Grande, con lo cual deberíamos evitar de ir a la Isla Grande. De hecho, este chico, Claudio, y ya ahora el doctor López los está escuchando, Agustina, este chico que recibió el trasplante en las últimas horas, había hecho un viaje en crucero y había bajado en Isla Grande a hacer una excursión que es diaria, de solamente algunas horas, pocas horas están en Isla Grande los cruceros, y contrajo allí la enfermedad. El doctor Eduardo López los está escuchando. Hola, doctor, buen día, Claudio Rigoli. Tenemos entendido... Claudio? ¿Cómo le va? Muy buen día. Igualmente. Tenemos entendido que este joven tampoco se había vacunado, ¿no? No se había vacunado, y debemos recordar en este sentido, Claudio, que el sistema de la ciudad de Buenos Aires de salud tiene varios centros para vacunar, distribuidos por los barrios. El Hospital Pirovano Belgrano, el Hospital Álvarez en Flores, el Hospital Santoyani y Matadero Liniers, el Hospital Fernández en Barrio Norte, el Hospital Muñiz en la zona sur. O sea, tenemos posibilidad de poder vacunar, y creo que la gente debería vacunarse y tomar esto un poco más en serio, ¿no? Esta no es una enfermedad benigna, tiene una mortalidad muy alta, ¿no? Doctor, ¿con cuánto tiempo de anticipación tengo que vacunarme al viaje que voy a realizar para que se formen los anticuerpos en mi cuerpo? Necesita alrededor de 10 días a 14 días. También debemos recordar que hay algunas zonas de menor riesgo, como es el estado de Santa Catarina y el estado de Río Grande do Sul, ¿no? Al sur de Brasil. Está Florianópolis, La Bombiña, exacto, que son de menos riesgo. Pero yo diría que la gente vaya a vacunarse, tenemos tiempo en esto, y vamos a evitar que la enfermedad tenga. De todas maneras, es evidente que mucha gente se vacunó, porque viajaron más de 1 millón de argentinos, se estima, a Brasil. Sí. Y solamente tenemos 7 casos, que es bastante poco, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con este dilema de las personas mayores de edad, debido a los casos fatales que tenemos allí de 69 años, tengo entendido, estos 2 hombres que murieron? Un hombre hoy tiene 70 años y voy a viajar a Brasil. ¿Me vacuno o no me vacuno, doctor? Bueno, yo le diría que en primer lugar, mi consejo personal es que no viaje, que postergue ese viaje. Y le explico por qué. A individuos mayores, a individuos de 70 años mayores, 2 cada 100.000 dosis tienen efectos adversos graves por la vacuna. Cuadros neurológicos, cuadros de hepatitis por la vacuna, y pueden ser graves, y 1 cada 200.000 tienen casos de cuadros neurológicos. Por lo tanto, tal es así, Claudio, que lo que dice el prospecto a la vacuna, que los individuos mayores de 60 años no deberían vacunarse, salvo frente a situaciones de alto riesgo y cuando son inevitables. ¿Qué significa esto? Brotes o viajes que no lo puede posponer por ninguna causa. Por lo cual nosotros en lo personal creemos que es más plausible decir que traten de no viajar, posponer el viaje, busquen otras alternativas antes que exponerse al riesgo. Esto es muy parecido a lo que pasó con embarazo y Zika. ¿Se acuerda que nosotros propusimos que las mujeres embarazadas no viajen? Y hasta ahora hemos tenido muy pocos casos de Zika vinculados, embarazadas con Zika. Así que me parece que es un consejo adecuado frente a una situación que uno lo puede evitar, ¿no? Bien. Y en Brasil, digamos, la posibilidad del contagio es a lo largo de todo el año, no tiene que ver con una cuestión estacional. En Brasil, por las características del ciclo, que es un ciclo selvático, salvo que haya temperaturas bajas, debajo de 10 grados o de 12 grados, el mosquito, que ahora por ahora es el mosquito del ciclo selvático, es todavía viable y puede picar. Debajo de 10 grados ya el mosquito la temperatura hace mucho menos viable, y debajo de 8 grados el mosquito prácticamente desaparece, ¿no? Lo que es en Brasil prácticamente imposible que haga esa temperatura tan baja también, ¿no? O sea que a lo largo de todo el año existe la posibilidad de contagio. Bueno, de hecho ha aumentado en determinadas épocas, pero hubo casos todo el año de enfermedad de fiebre amarilla en Brasil. Obviamente que el invierno, sobre todo en San Pablo, que es más bien un clima que menos caluroso, es posible que lleguen algunos días temperaturas debajo de 8 grados. Para que el mosquito no sea útil, la temperatura tiene que estar por una semana debajo de 7, 8 grados.
Doctor, y llegado el caso que esta persona tenga que viajar por un compromiso laboral o sí tiene que estar allí en Brasil, ¿qué tiene que hacer esa persona que viaja mayor de 60 años en Brasil como para prevenir la picadura de un mosquito? Bueno, junto con la otra prevención es los cuidados generales para evitar picadura de mosquito. Esto es ropas holgadas, más bien claras, cubrirse la cabeza, usar repelentes corporales, que son los personales, y repelentes de ambiente, como son los espirales, tabletas o aerosoles. Y tratar de ir a la zona de menor riesgo. Por ejemplo, la metrópoli San Pablo tiene menos riesgo que zonas forestadas o boscosas de foresta, como puede ser la Isla Grande. Claro. Además, cuando usted va a una población de 20 millones de habitantes, a usted se disminuye la chance que lo pique un mosquito, porque hay otros 20 millones de candidatos. En cambio, si usted va a la Isla Grande y desembarcan de golpe 3.000 individuos o 2.000 en una superficie pequeña, la chance de que se infecte es mucho más alta, que es lo que nos pasó a nosotros. 4 de los 7 casos vinieron de la Isla Grande, ¿no? Aún con horas, ¿eh? Bien. Doctor Eduardo López, muchísimas gracias por este contacto, ¿eh? No, muchas gracias a usted, a Claudio, por venir a vernos, ¿eh? Por favor, gracias a Janina Álvarez también.